a esta sexta conferencia del curso titulada Divorcio entre la sociedad civil y la política, y que la va a desarrollar Milagros. Buenas tardes, Milagros, nuestra bienvenida, gracias por estar con nosotros. Lo primero, queremos recordar que hasta el próximo día 15, sábado, está la posibilidad de apuntarse para acudir en autobús a Madrid para participar el día 22 en la manifestación que culmina la Marcha por la Dignidad. Las personas interesadas podéis poneros en contacto con Mariano o hay unos teléfonos que os los puedo dar. En lo que se refiere al tema de hoy, un dato y 3 opiniones sacadas del material del taller que se entregó para este mes y que podéis ver en la web de la Fundación. El dato, suspenso total, 1,9 sobre 10 es la puntuación que los españoles dan a los políticos y a los partidos según la encuesta social europea. Nunca el descrédito de las instituciones ha sido tan enorme, pero la indignación no es contra la política, es contra quienes la protagonizan, sus organizaciones y sus prácticas. Como dice el profesor Mariano Torcal, responsable de la encuesta en España, paralelamente a esta pérdida de confianza ha aumentado el interés por la política y la participación en movilizaciones y plataformas sociales. Política sí, pero de otra manera. Otra opinión. El descrédito de los políticos es muy peligroso y los que creen que todos los políticos son iguales acaban conformándose con los peores, como lo ocurrido en Italia con los 20 años de berlusconismo. Es tremendamente injusto meter a todos los políticos en el mismo saco. Y la última. Vivimos tiempos complejos. En política es necesario tener ideas. Es preciso un lenguaje claro, sin eufemismos de manipulación. Cumplir la palabra dada para ser creíbles. Decir la verdad a la gente. Tener vocación de servicio. El motor de la política es una rara combinación de razón y pasión en equilibrio, inteligencia y generosidad. Saber priorizar los grandes objetivos y, sobre todo, decirle a la gente la realidad de las cosas y actuar en consecuencia. Gran parte de esta última opinión puede ser aplicable a Milagros. Tiene ideas, su lenguaje es claro y directo, en lo que sabe que no puede cumplir no se compromete, dice lo que ella entiende es la verdad, tiene vocación de servicio, defiende con inteligencia y pasión sus razones, y a lo largo de sus muchos años de militancia política ha sido generosa, constante y coherente. Se podrá o no estar de acuerdo con ella, tendrá razón o no en lo que mantiene, pero nadie puede decir que Milagros está en política para medrar o para beneficiarse de alguna manera. Termino la presentación con una frase que escuché hace algunos días y que esta Junta hace suya. Va dirigida a Milagros y a todos los ponentes que pasan por los cursos de la Escuela Social, también a los que nos facilitan utilizar este lugar. Muchas gracias por vuestra luz sin recibo. Doy la palabra. Muchas gracias, Jesús. Esas palabras que no pueden sino dar pudor, porque una siempre piensa que para bien y para mal es una cara pública, pero que hay mucha gente, y yo lo sé mirándoos a las caras simplemente, mucha gente que hace posible que algunas caras públicas trabajemos por lo mismo que otros en la sombra, que otras en la sombra. Es decir, que quienes estamos en las instituciones para bien y para mal solemos ser un reflejo de las personas cuyos colectivos compartimos. Dicho esto y agradeciendo también a la Escuela Social, como todos los años, que me da la oportunidad doble, por un lado, de reflexionar sobre asuntos que en la vida diaria a veces te cuesta pararte a pensar y entonces pues vuelves a leer, vuelves a pensar, vuelves a de alguna manera afirmar tu propio pensamiento, y por otra parte porque me da la oportunidad de compartir con vosotros y con vosotras esas reflexiones, de escucharos, de enriquecernos mutuamente, ¿no? Así que muchas gracias. Antes de empezar, y porque estoy segura de que es un sentimiento compartido, quiero hoy tener un recuerdo muy especial. Es 11 de marzo, muy especial, con esas personas que están sufriendo cada día, pero que hoy 11 de marzo lo reviven más.
los atentados que tuvieron lugar en esa fecha hace 10 años, y ese recuerdo especial lleva sobre todo un deseo y un compromiso de trabajar porque los valores de paz sustituyan cualquier tentación de violencia y fundamentalismo. Dicho esto, vamos a pasar a la charla, vamos a verlo con tranquilidad, lo que dé tiempo, porque quiero que al final, aunque haya que recortar por algún lado, podamos charlar un rato, porque creo que me ha tocado el papel de alguna manera de recoger una serie de reflexiones, pero que es muy importante en este tema como en otros lo que podáis opinar. Vamos a hablar de esa separación entre política y sociedad civil, o lo que, proviniendo de términos anglosajones, se ha dado en llamar en el argot de los ensayos políticos desafección. Desafección que viene, como os digo, de un término anglosajón, disaffection, entonces pues la ruptura de los afectos, de los lazos entre la política y la sociedad civil. Perdón, vuelvo todavía un poquito atrás. Primero vamos a ver un poco en qué términos suelen definirse por parte de los estudiosos del tema de estas desafecciones. Di Palma, que es uno de los sociólogos que más ha estudiado las democracias europeas y la de Estados Unidos, y ha hecho algunas comparativas y la evolución de la vinculación entre política y sociedad, ha definido este término como sentimiento subjetivo de impotencia, cinismo y falta de confianza en el proceso político, los políticos y las instituciones democráticas, pero sin un cuestionamiento del régimen democrático como tal. Si hubiese ese cuestionamiento, hablaríamos ya de otra cosa, que iría más allá de la desafección. Es un estado de opinión que no pone en cuestión la superioridad del régimen democrático, pero que manifiesta una fuerte desconfianza hacia la actividad política y, en particular, hacia los partidos y sus líderes. La desafección, según otro sociólogo, Torcal, puede manifestarse de distintas formas: con indiferencia hacia la política, con agresividad frente a la política y los políticos, o con una desafección por las instituciones y por tal como funciona el sistema democrático en cada momento, pero con un interés por la política. Puede haber distintas maneras de expresarla. Y es diferente en cada país según el grado de democracia instalado. Más que el grado de democracia, todo esto según, insisto, los ensayos de diferentes estudiosos del tema, que si luego queréis pues podemos dar más nombres para no llenaros entre Di Palma, Torcal, Junior y un montón de ellos. Todo esto, más que el grado, como decía, de democracia que haya en cada lugar, sería su consolidación. Suelen poner el límite aproximadamente para decir que una democracia puede considerarse relativamente consolidada en 50 años ininterrumpidos de democracia, pero también en un siglo atrás en el que haya pesado más la democracia que los asaltos a esta. Fijaros que si estas teorías son así, España parte con desventaja. Ni llevamos 50 años de democracia, ni ha habido un siglo atrás con más democracia que lo contrario. El siglo XIX, ya sabéis lo que fue. En fin, mejor corremos un tupido velo sin pasarlo, porque hay que aprender mucho de ahí. Y en el propio siglo XX, antes de la dictadura, pues hubo anteriormente otra dictadura, periodos que podíamos llamar muy generosamente democráticos, pero dudosamente democráticos, en fin, que salvo algunas pequeñas luces, en España la democracia de manera estable y consolidada casi podemos decir
que a pesar de todas sus sombras, este es el periodo más largo. Bien. Algunos sociólogos, y esto es también importante tenerlo en cuenta, han señalado que esa desafección no tiene por qué ser siempre negativa, puesto que podría dar lugar a iniciativas originales por parte de ciudadanas y de ciudadanos comprometidos que impulsarían un cambio o mejora del sistema democrático, de las relaciones entre gobiernos y ciudadanía. Pero fijaros que esta tendencia, para darse mayoritariamente hasta ahora, ojalá podamos romper esa tendencia, en los sitios donde realmente se ha consolidado, valga la redundancia, las democracias a su vez consolidadas con los criterios que antes comentaba. Es minoritaria esta tendencia en las democracias recientes, no es que no se dé, y de hecho luego hablaremos de aquí y veremos, y todos lo tenemos en mente seguramente, pues los casos de profundización democrática y de movimientos cívicos al respecto, ¿no? Pero insisto, para hacerlo con la suficiente potencia como para que, en fin, que esto se convierta en un movimiento fuerte que lleve a cambios importantes. La desafección, el divorcio, política y sociedad, esto sí es importante que lo veamos, no son una cuestión de España, porque a veces con la corrupción y demás pues podemos caer en la tentación de pensar que esto está sucediendo aquí y ahora en el territorio español, pero aparte de que está sucediendo en los diversos países que conforman el territorio español, porque hay en Cataluña, ha habido en menor grado en Galicia, en País Vasco, tenemos en Andalucía y por supuesto hay en el gobierno español como tal y en los partidos, pero es importante que sepamos que esta desafección e incluso la corrupción, aunque no sea en el mismo grado, se viene dando en las democracias occidentales desde los años 70 y además va a más. Desde mitades más o menos de los años 70, además coincidiendo con otra crisis, si os acordáis la crisis del petróleo, los que tenemos o las que tenemos cierta edad, se ha venido contando con cierto alejamiento entre ciudadanía y democracias occidentales respecto a instituciones políticas y a los actores políticos, ¿no? En esto, si os interesa profundizar, ya digo, pues os puedo dar luego bibliografía o nombres de autores para buscar. Bien, las consecuencias dependen fundamentalmente, y esto enlaza con lo que antes hablaba, de si esa ciudadanía tiene o no unas actitudes consonantes con la democracia, la propia ciudadanía. Las actitudes deberían estar presentes para garantizar la estabilidad democrática en situaciones así, en la línea de lo que Albon y Verbas suelen llamar cultura democrática, cultura cívica, cultura democrática. La teoría de la socialización política sugiere que los individuos interiorizan normas, valores y sobre todo actitudes de acuerdo con esas normas y valores, principalmente antes de llegar a la edad adulta, e influyen en ello, por lo tanto, muchísimo educación, contexto, tanto pues, unidades de convivencia como amistades, ambientes, política que se da en el momento, régimen bajo el que se crece y vive, como situación económica. Y curiosamente, porque a veces podríamos pensar que donde peor se vive, pues igual puede haber una respuesta cívica y más ansias de democracia y consolidarse más ciertos valores. Todo esto, insisto, son estudios sociológicos de diferente signo, izquierda, derecha, tal, y coinciden muchísimo porque está basado en datos más empíricos, ¿no? Pues curiosamente las generaciones más movilizadoras, con actitudes más democráticas, consolidadas, son las que han crecido en cierta prosperidad que les ha dotado a su vez de posibilidades de tener una cultura bien asentada,
la prosperidad entendida no solo como económica, sino prosperidad entendida también como crecimiento democrático, social, en fin, a diferentes niveles. Y todo eso ha hecho posible que esas generaciones jóvenes, antes de llegar a la edad adulta, consoliden esas actitudes hacia la democracia, podríamos decir. De ahí que la educación y el régimen democrático o no en el que se crece tenga una notable influencia en la interiorización de estos valores y actitudes. Vamos a ver un poquito cuáles han sido las causas fundamentales en Europa para esa desafección desde los años 70. Por un lado, voy a hacer una inversión en la enumeración que os había puesto ahí, paso la primera frase a la segunda. Vamos a hablar de los partidos. Por un lado, ha habido hartazgo del bipartidismo, que se ha dado mayoritariamente en un buen número de países europeos. De manera que tras una experiencia negativa de gobierno, este gobierno cambiaba de signo, pero el nuevo gobierno también resultaba incapaz para atender los problemas sociales a juicio de los votantes, y entonces la ciudadanía podía sentir, como es lógico, que los partidos son incapaces de realizar su tarea de representación de estas demandas ciudadanas y que no responden a sus expectativas. ¿Por qué? Porque este bipartidismo además ha conllevado y conlleva una imagen monolítica, una disciplina férrea de voto, estructuras jerárquicas verticales, listas cerradas, no hay primarias, salvo en Europa, y ahora poco a poco se van imponiendo lentamente en algunas experiencias, salvo en Estados Unidos, y ahora poco a poco se van imponiendo lentamente algunas experiencias parciales en Europa. Clientelismo, partidos políticos funcionando como, de alguna manera, empresas de colocación con sus amigos. A finales de los 60, frente a esta situación y hablando de Europa, hubo un tipo de desafección de signo diferente, pero también muy positivo. Hubo una causa añadida que conmovió los cimientos políticos de varios países europeos y pasó al primer punto que tenéis ahí enunciado. Se dio en varios países europeos, pero cobró mayor fuerza en Francia. Y fue que con la generación del baby boom, muchas criaturas, y en época de prosperidad, se criaron y educaron en democracias y además pues con una buena educación, carreras, demás, un alto nivel educativo, pues durante esta fase larga de crecimiento estable, con nuevos medios de comunicación, que aunque no era como ahora las redes sociales y demás, pero empezaron nuevos medios de comunicación también entonces con mucha fuerza, pues esas nuevas generaciones tenían nuevas expectativas y demandas frente al sistema político que consideraban anclado en el pasado y que respondía a necesidades, en todo caso, del pasado, pero que desde luego, por definición, no podía satisfacerles. La nueva generación más formada podía cuestionarse formas de organización social, hábitos de dominación, hábitos de exclusión, que sin embargo las generaciones anteriores las aceptaban como relativamente normales, consustanciales a lo que podía ser, ¿no? La elevación de este nivel cultural y educativo significaba que esta juventud no se sentía obligada a hacer suyas las posiciones ni de los partidos, ni de los gobernantes, ni de las instituciones. Y la generación del 68 lo que planteó es nuevas demandas a la política. No dio la espalda a la política, quería otra política. Y planteó nuevas demandas partidarias, pero chocó con un sistema político incapacitado, no ya para atender esas demandas, sino para escucharles, para oír esas demandas. También, en cierto modo, incluso esa propia juventud con tantos aspectos positivos era de alguna manera presa de esos déficits, porque nunca se da una ruptura total de generación a generación y de etapa a etapa,
y también tenía algunas de esos tics, ¿no? De hecho, los mismos jóvenes del 68 tuvieron serias dificultades para expresar sus propias demandas más allá de algunas frases imaginativas, como se puso de relieve cuando casi de repente empezó a transmutarse todo aquel espontáneo anarquismo del mayo del 68 por una especie de artificioso marxismo-leninismo y se contagió de algo que se estaba intentando superar en nuevos movimientos sociales. Fue muy contradictorio todo aquello. No obstante, solo lo apunto, de este choque inicial resultó un primer momento de alejamiento político, pero luego una frustración al no poder sacar adelante una alternativa a ese sistema político. Entrar a las causas de ese fracaso nos llevaría una charla entera, no podemos ahora entrar aquí, solo lo apunto porque ha sido una de las cosas importantes en Europa. Pasamos a otro aspecto, la corrupción. Ante el tema de la corrupción, y estoy hablando de Europa, hablaré específicamente del territorio español. Ante el tema de la corrupción se da una demonización de la clase política en general, una manipulación mediática también y política de la corrupción, y luego lo explicaré un poquito más, como esto es compartido con lo de España, pues luego lo explicaré, y una cierta hipocresía social, porque los ciudadanos echan a los políticos la culpa de todo, de toda la corrupción, sin mirar hacia responsabilidades propias, sin que esto, es obvio decirlo, quite el afirmar que la responsabilidad fundamental de la corrupción política está en los políticos. Bien, hay una menor desafección en países con un pasado democrático consolidado, aunque no se libran, porque hubo esa desafección en Noruega, en Suecia, en Islandia, en Estados Unidos, pero no al nivel que podemos conocer, por ejemplo, hoy aquí. Y además, ante esta desafección en este tipo de países con una democracia consolidada según los parámetros antes indicados, pues bien sea por la derecha, bien sea por la izquierda, surgen como nuevos movimientos políticos con cierta fuerza, ¿no? Aunque aquí en este contexto y aquí les compartimos hoy estas reflexiones nos suenen muy mal, pues en Estados Unidos se da, por ejemplo, por la derecha el Tea Party, que no pone en cuestión el sistema democrático como tal y que es muy de derechas, pero que rompe con la tradición, digamos, de los partidos allá. En Islandia se da por la izquierda una agrupación que consigue en un momento determinado incluso llevar a políticos y banqueros a los tribunales, aunque también hay que decir que más allá de la leyenda que circula, eso luego quedó un poco, pero de momento tuvieron una respuesta muy fuerte. Vamos a pararnos un poquito en España. Además de todas estas causas que hemos visto y que es bueno ver más allá de nuestro localismo concreto y que también nos influyen y se dan en cierto modo aquí, hemos de tener en cuenta algunas características particulares y concretas. Existe corrupción, vamos a pasar a ese punto, pero una mayor corrupción. Hay una mayor corrupción. La multiplicación de casos de corrupción se da por goleada. En ocasiones queda casi impune la corrupción. Y todo esto ha saturado a una ciudadanía que en estos momentos une también otro factor más importante, y es la crisis y los recortes que ha conllevado con los gobiernos que hemos tenido. Que no es que tuviera que conllevar, sino que es la política que han aplicado estos gobiernos. Entonces, la ciudadanía, harta de la situación que nos está tocando vivir, de recortes, de desigualdad, se vuelve contra los políticos y hace una generalización de la clase política y trata a todos por igual.
aquí enlazo un poco con algunas palabras que antes ha comentado Jesús, y además digo que, y vuelvo a afirmar, que la responsabilidad, por supuesto, es de esa clase política principalmente, eso es así, pero reafirmo algo que he dicho antes: hay cierta hipocresía social en esta materia, porque los políticos no son marcianos, los políticos son parte de la sociedad a la que pertenecen, y si hay tanto político corrupto es porque la corrupción está instalada en la propia sociedad, que a veces los mantiene. Fijaros una cosa, la corrupción y casos de corrupción tan fuertes como los que ahora conocemos los viene haciendo desde hace mucho tiempo, sin pasar receta electoral en anteriores ocasiones, fundamentalmente cuando la corrupción era de derechas. Cuando ha sido de izquierdas aún ha habido un poco más de coste en la izquierda, pero a la derecha se salía con una mayoría más amplia después en las elecciones, y la corrupción era conocida y no había esta mala uva que hay ahora, pero se une, como os digo, la situación de deterioro, crisis, la mayor desigualdad y pobreza que tiene mucha gente, y entonces pues reacciona con otra virulencia, y también, insisto, esa cierta hipocresía social. De hecho, ciudadanos no corruptos no consienten gobiernos corruptos, no consienten políticos corruptos, los hacen caer. Hay un sociólogo, Bandir, que incluso va más allá y dice que incluso en España se da el caso de que hay quienes sienten envidia, entre quienes demonizan a la clase política, hay quienes en realidad sienten envidia por no poder hacer lo mismo que aquellos a quienes demonizan. Esto ya, pues, lógicamente, pues aparte de eso, su opinión, yo creo que esto hay que ajustarlo mucho y que será, pues, gente muy concreta. Yo creo que mayormente lo que hay es un hartazgo de una clase política que es la misma en los gobernantes que son corruptos, es la misma que está congelando el salario mínimo, bajando las pensiones, recortando sanidad y educación, y es la misma que roba, y la misma que aprueba los privilegios con los que luego disfrutan determinadas pensiones y formas de vida. Yo creo que esa es la causa principal, pero bueno, es bueno hacerse con todo el abanico y con todas las opiniones. Lo que sí es verdad es que, además, respecto a la corrupción, se da el caso de que es cierto que esta corrupción existente se ve en España incrementada en un altavoz, tanto por la crisis económica, como os he dicho, como por la tendencia tanto de la sociedad como de los medios a la política del escándalo. Hay una cierta tendencia, y también porque se emplea como arma política arrojadiza entre las diversas formaciones políticas, en lugar de utilizarlo como una lucha honesta contra la corrupción. La corrupción hay que denunciarla, pero hay que ser consecuente en esa denuncia. Lo que no se puede hacer es que, si la corrupción es del Partido Socialista, el Partido Popular critique lo de Andalucía, pero no lo de Bárcenas y caso Gürtel, y viceversa. No se puede hacer que el Partido Socialista levante la voz con fuerza frente al caso Gürtel o frente a Bárcenas, etcétera, etcétera, y que intente justificar lo de Andalucía o decir que las juezas no sé qué, o no se puede. Esto lo único que lleva es a la falta de credibilidad de los partidos y a la extensión por parte de la ciudadanía de esto a todos los políticos. Hay una escasa trayectoria democrática, además, en España, que antes os comentaba algo, que conlleva también un desconocimiento por parte de la ciudadanía de la realidad de la vida política. Daros cuenta que quienes
empezamos simplemente como concejales en el 79, y lo digo por mi experiencia propia, tuvimos que empezar a aprender sin nadie que nos aportase su experiencia anterior. ¿Qué era eso de un ayuntamiento? ¿En qué consistía? ¿Qué cosas se hacían en un ayuntamiento? ¿Qué era eso de la sanidad aplicada a las revisiones, por ejemplo, de los escolares? ¿O qué era el medio ambiente? ¿O qué era la salud y el agua y los ríos? Es que tenías que aprender todo, y estoy hablando de lo más elemental y de una institución muy cercana. Imaginaros quienes iban a instituciones más superiores. Pues eso se arrastra porque también la ciudadanía tiene un desconocimiento del funcionamiento democrático, de la realidad de la vida política, de sus dificultades, de la complejidad, de las necesidades de la vida política y de las leyes internas que conlleva también una vida política. Ya, claro, Ignacio Sánchez Cuenca, que ha escrito un libro que os recomiendo vivamente, La impotencia democrática, muy bueno. Ignacio Sánchez Cuenca dice, va más allá y dice que es que en este país ha habido una ilustración insuficiente, cainismo hispánico, primacía de los particularismos, pesada herencia católica, provincianismo, desprecio a la legalidad, y que de todo eso el máximo exponente es la mentalidad de los ciudadanos y ciudadanas. Bien, otra de las causas o de las características en España es la sumisión de los sucesivos gobiernos al capital especulativo y a los estamentos financieros que representan a este capital especulativo. En este sentido ha sido y es muy negativo el papel de la Unión Europea y del euro con respecto a los austericidios que se están causando en los países con mayores dificultades económicas, los del sur y Irlanda, en Europa, y que ha conllevado que esos gobiernos que tan sumisamente han llevado a cabo ese papel que les imponían los estamentos financieros representativos del capital especulativo, hayan sido considerados, porque lo han sido de verdad, como marionetas del Banco Central Europeo. Por resumir en un estamento, podríamos hablar del FMI, en fin, de todos los estamentos financieros. Es curioso, y me vais a permitir leeros unos párrafos tanto para no hacer tampoco muchas distinciones en los diferentes gobiernos que ha habido, que no quiere decir que han sido idénticos, pero respecto a lo que hablamos, han tenido sí exactitud ambos. Os voy a leer un párrafo de Rajoy y otro de Zapatero, que vamos a poner en contraste con lo que hizo Papandreou, el único político, el único gobierno que ha respondido con cierta dignidad frente a las imposiciones de la Unión Europea, y que por esa respuesta tuvo que acabar dimitiendo y se instauró el primer gobierno tecnocrático mandado por la Unión Europea en Grecia. Después fue el gobierno tecnocrático en Italia, y hacia ahí caminamos, si no lo remediamos, aquí. Bien, Yorgos Papandreou, como os digo, convocó lo que hizo, ya sabéis lo que fue, convocó un referéndum popular sobre las condiciones que le imponían en la Unión Europea para un nuevo préstamo a Grecia, para un nuevo rescate. Pues bien, los centros de poder europeos reaccionaron con virulencia, con auténtica indignación, porque ponía en cuestión supuestamente la arquitectura política de la austeridad. Y al poco tiempo, Papandreou se vio obligado a retirarse y se dio paso a ese nuevo gobierno tecnocrático. En España no ha sido necesario ni el rescate ni la interferencia política, porque los dos gobiernos, el del Partido Socialista en una medida primero y el del Partido Popular mucho más fieramente después, como fiel representante de quienes pretendían esas reformas, llamadas reformas, ese austericidio, han
cumplido como alumnos aplicados las exigencias procedentes de las instituciones europeas con los resultados económicos que a la vista están: más paro, más pobreza y más desigualdad. Son palabras que cojo de Ignacio Sánchez Cuenca, del libro que os he recomendado. Esto ha provocado que la ciudadanía, luego os leo estas frases que os decía de Zapatero y Rajoy, esto ha provocado que la ciudadanía reaccione contra los gobiernos, menos mal, pero a veces también contra los sistemas democráticos y a veces contra la Unión Europea, por una decepción profunda con la democracia, con las instituciones democráticas, con la política. Ante esto hay un riesgo fuerte de populismo en democracias contradictorias menos consolidadas como la nuestra. Un riesgo fuerte. De hecho, en Europa, incluso en democracias con más trayectoria que la nuestra, pero también se nota mucho en las que ha habido anteriormente un peso del fascismo, en Europa está habiendo una gran escalada del populismo, incluso a nivel electoral, cuando no directamente del fascismo. Bien, mientras tanto, las élites españolas económicas y políticas, como antes os decía, continúan defendiendo un europeísmo incondicional y acrítico. Veamos el ejemplo en palabras de Rajoy y Zapatero. Dice Rajoy, y esto lo podéis ver en el diario de sesiones del Congreso del año 2012, en el número 47, en la página 12. Dice: los españoles hemos llegado a un punto en que no podemos elegir entre quedarnos como estamos o hacer sacrificios. No tenemos esa libertad. Las circunstancias no son tan generosas. La única opción que la realidad nos permite es aceptar los sacrificios y renunciar a algo, o rechazar los sacrificios y renunciar a todo. Por otra parte, Zapatero, en su libro El dilema, 600 días de vértigo, de Editorial Planeta, en la página 377, dice: la Unión Europea y el euro son proyectos irrenunciables, y más aún en la era de la globalización. La fuerza de los valores que inspiran la unidad europea es superior a cualquier circunstancia, por muy adversa que ésta sea. La adhesión absoluta a un proyecto técnico o instrumental, como es el del euro, que no deja de ser un proyecto técnico o instrumental, al margen de las consecuencias que tenga para un país, responde a, y ahora vuelvo a palabras de Ignacio Sánchez Cuenca, a un cierto tipo de rigidez intelectual muy extendida en España, no solamente entre los políticos gobernantes, pero que en este caso han sido ellos. El hecho de que nuestro país se haya beneficiado más o menos en el pasado por su pertenencia a la Unión Europea no justifica que ahora o en el futuro pueda ser castigada sin límite la sociedad española. Más valdría admitir el daño que el euro está haciendo en estos momentos a nuestra sociedad y luchar para evitarlo, buscando coaliciones con partidos y gobiernos de otros países que sufren lo mismo, y yo añado, y con ciudadanos y ciudadanas de otros países que sufren lo mismo, para hacer frente a los dictados perjudiciales del Banco Central Europeo y de la Comisión, estableciendo así un límite a lo que un país puede aguantar antes de abandonar el cubo. Bien. Antes os hablaba de esto. Frente a esta realidad y al divorcio entre política y sociedad, surge poco como opción política con ánimo institucional en el Estado español fuera de la política tradicional, al margen de lo dicho antes sobre el populismo y demás. Algo surge por derecha e izquierda, pero está por ver su diferencia real con los partidos tradicionales, su extensión. Algo tenemos incluso a niveles locales, pero bueno, todo está por ver, ¿no? El hecho es que ante este desprestigio de la política tradicional y de los partidos tradicionales,
surgen a veces partidos que se presentan más bien como movimientos cívicos de complejo, llamarse partidos en España, o como colectivos más que partidos, aun siéndolo. En todo caso, por la izquierda lo que se busca está claro que es una democracia más horizontal y participativa. También más rico que lo que está viendo de alternativas políticas está siendo lo que está viendo de alternativas y movilizaciones sociales frente a las instituciones políticas. Diferentes alternativas frente a la crisis, a Europa, al euro, hay incursión de plataformas cívicas. Estoy acortando un poco porque quiero que quede al menos media horita para el debate. Surgen movimientos fuera del sistema institucional, 15M, plataformas afectadas por la hipoteca, el Mareas, a veces además con movimientos con éxito. Vamos a hablar pues un poquitín de las movilizaciones sociales al salto a las instituciones políticas. Porque todos estos movimientos son imprescindibles para doblegar el poder y buen número de ellos han terminado, como os decía, en victorias. Sanidad en Madrid, la Monal de Burgos, plataformas de afectados por las hipotecas en muchos casos. Nunca deben ser infravalorados en aras de la acción institucional, porque a veces la acción institucional se mueve como consecuencia de las movilizaciones, recordémoslo siempre, porque esto históricamente ha sido así. Son las dos patas sobre las que se asientan las transformaciones reales: movilización social y gente que en las instituciones represente la voz de esas movilizaciones, aunque sea parcialmente. A esto hay que añadir la evidente necesidad de reformar ya a estas alturas la Constitución del 78, que a día de hoy hace aguas en diversos flancos por el deterioro, por el desprestigio institucional, por las medidas ante la crisis, la monarquía, la corrupción, la incapacidad de salir a los problemas nacionales. Las encuestas dicen que después del paro, como antes comentaba Jesús en la introducción, la llamada clase política es la mayor preocupación de la ciudadanía. En este contexto, me ha animado particularmente desde las redes sociales, es donde surgen sectores de la izquierda la preocupación por transformar la energía social en política, ¿no? Para dar el salto a la política hay que tener en cuenta, a mi juicio, varias cuestiones. Por un lado, las dinámicas sociales que se han generado con la crisis no son patrimonio de nadie. No hay portavoces unívocos. Participan jóvenes y mayores y han sido impulsadas por gentes de partido y sin partido. No caben patrimonialismos ni que alguien hable en representación de este complejo movimiento que afortunadamente se va forjando día a día, aunque todavía débil, con diversas formas y propuestas, con el esfuerzo de miles de activistas que en el anonimato, en muchas ocasiones, en la mayoría, dejan lo mejor de sí mismos, de sí mismas. En segundo lugar, no cabe duda de que hay una presión social en este tipo de movimientos por democratizar la vida de los propios partidos, especialmente en la izquierda, que hay que tenerla muy presente, pero incluso en la derecha se está dando cierta presión, y os remito a autores como Javier Rupérez, el que fue embajador y es del Partido Popular, por decir alguien que recoge alguna de estas cuestiones, o a veces nos llegan correos, en la mayor parte burdas mentiras, esos correos que nos llegan, pero sobre la clase política que mezclan mentiras y verdades y que curiosamente a veces coinciden con intereses de extrema derecha y con intereses de izquierda auténtica por un movimiento cívico más democrático. Pero bueno, vuelvo al punto donde estaba. Hay una presión por democratizar la vida de los partidos, especialmente en la izquierda, y hay que tenerla muy presente y es muy sana. Los debates sobre listas abiertas, sobre propuestas participativas, sobre primarias, sobre diversas propuestas que deben formar parte también, que forman parte de la ciudadanía y deben formar parte de las preocupaciones de los partidos y han de ser bienvenidas.
Pero no pensemos que esto, con ser importante, es la clave para resolver todos nuestros problemas. No debemos perder de vista los temas que vienen siendo preocupación central de las izquierdas desde su origen. La renovación del pensamiento de la izquierda, trabajar con toda intensidad en la movilización social, generar organización, vacunarnos contra corrupción y privilegios, hacer frente a la ola antipolítica que solo beneficia a la derecha y buscar la unidad de la izquierda en la pluralidad sin concesiones al sectarismo. A mi entender, todo esto hay que hacerlo desde el interior de las estructuras sociales, sindicales y políticas existentes y desde las que puedan surgir. Pero las existentes se han forjado a lo largo de décadas y han acumulado en su interior energía humana y experiencia que tampoco hay que tirar por la borda. Hay que mejorar no pocas cosas en el funcionamiento y participación, pero es importante hacerlo desde dentro, y al hacerlo desde dentro no digo que haya que limitarse a los partidos existentes, como a los existentes y a los nuevos que puedan surgir. Pero la división de la izquierda, a la izquierda del Partido Socialista me estoy refiriendo fundamentalmente, es negativa en todos los ámbitos y también en el electoral. Hasta hoy, en escenarios electorales de las europeas anteriores se viene forjando en acuerdos de la izquierda nacionalista por un lado, de la propuesta federal de izquierda plural por otro, que agrupa también a algunos sectores nacionalistas, pero lamentablemente no ha habido posibilidades de acuerdos mayores. En esto tenemos que trabajar. Con todo el legítimo derecho, parece que en el próximo escenario electoral van a aparecer nuevas propuestas electorales en el ámbito de la izquierda. A mi juicio, el que sea tan rápido y de esta manera y deshaciendo más la unidad de la izquierda es contraproducente. No creo que aportan cosas diferentes las propuestas nuevas existentes hasta el momento. Sería necesario, a mi juicio, poner la unidad electoral en primer plano frente a estas elecciones europeas, porque más que nunca en las elecciones europeas nos jugamos mucho. Estamos hablando de la Europa de los mercaderes y estamos hablando de la Europa de los pueblos. Estamos hablando de la Europa que impone el austericidio y estamos hablando de la ciudadanía que sufre esos recortes. Debiéramos, ojalá, de caber todos en una única candidatura, haciéndola verdaderamente plural y diversa en sus contenidos y fórmulas participativas. Sé que es una utopía, pero no por ser una utopía he de renunciar a ella y de no manifestarla aquí, porque me parece importante trabajar en esa dirección. Bien, como antes os decía y aparecía al final de la anterior filmina, hay un populismo de izquierdas que al calor del descontento existente lanza mensajes que a veces pueden ser muy negativos. No nos representan, todos los partidos son iguales, no hay democracia, son unos fascistas, PP y PSOE la misma porquería. Esto es cargarse todo lo existente, pero no por soltar los improperios más sonoros se es más de izquierdas. Si al igual que lo intentamos en las dinámicas sociales, no logramos unificar energías, y en este caso votos, para hacer frente a la embestida de los poderes económicos, estamos cegando las posibilidades de una salida de la crisis en claves verdaderamente de izquierdas, porque es evidente que la división debilita nuestras posibilidades de respuesta. En esta crisis económica y política, la izquierda nos jugamos mucho. No nos valen los cantos de sirena, tampoco las posiciones anquilosadas ancladas en el pasado. Tenemos que ir forjando un proyecto en renovación constante, abierto, plural, integrador, sin personalismos ni sectarismos. Si acertamos en nuestra andadura, forjaremos una herramienta transformadora imprescindible para la construcción de una sociedad justa y libre. Si no,
¿Nos dirigimos hacia un Estado liberal y democrático sin autogobierno? Esto conllevaría que lo ejercieran expertos al servicio de los grandes intereses corporativos, y hemos de tener en cuenta que la crisis política es ante todo resultado de la impotencia de los gobiernos, y los gobiernos corruptos son ante todo resultado de la impotencia y de la corrupción de sus ciudadanos y ciudadanas. Bien, para terminar, os repito un libro que antes os comentaba, por si a alguien os apetece leerlo, porque pienso que es muy bueno, La impotencia democrática, de Ignacio Sánchez Cuenca. Esto no quiere decir que yo coincida en todo lo que dice, y seguramente quienes lo leéis tampoco, pero recomiendo leerlo. Incluso dos novelas que francamente están muy bien. Una es Memorial del engaño, de Jorge Volpi, y está en editorial Alfaguara, y la otra es En la orilla, de Rafael Chirves, de editorial Anagrama. Si alguien quiere luego, pues se las repito. No obstante, aunque Jesús ya tiene ahora este PowerPoint, yo voy a mandar a la Escuela Social todo el texto de la conferencia, por si alguien lo quiere íntegro también, pues que se ponga en contacto con la Escuela Social y se lo envía. Y luego también ahí además incluiré estos 3 libros. Estará en la web. Estará en la página web de la Escuela Social. Pues muy bien. Y ahora ya, pues siento que sí, por lo menos la media horita la tenemos para hacer.